Empezamos una serie nueva que, como ya veis, el cuaderno que tenéis dice Estudio de Apocalipsis. Así que, pues entonces ya sabemos de qué va el estudio de Apocalipsis. Vamos a estudiar Apocalipsis. Es un estudio que habíamos hecho ya hace algunos años en la iglesia de Valls, que estábamos allí en calle San Antonio. Y ahora, como Iglesia Unida, pues vamos a repetir, vamos a volver a hacerlo porque, bueno, algunos que estuvisteis ya entonces, no importa, porque la palabra del Señor nos sigue hablando. Es como cuántas veces habremos escuchado predicar sobre la mujer samaritana, o la parábola del sembrador, o el Salmo 23, y no importa las veces que oigas acerca del mismo salmo, el mismo texto, porque la Biblia es un libro singular, es especial, no es como otro libro. Es un libro vivo, es una palabra viva, porque es la palabra de Dios, y es alimento espiritual. Por eso no importa si llevas 30, 35 años de creyentes, como algunos aquí, no importa todo lo que has comido de aquí para atrás, hoy necesitas volver a comer. Es igual de cuántos años tienes. Aquí hay gente desde 18 años, a otros que ya tienen pues 60 y algo, 25. ¿Y cuántos años llevas comiendo? Todos los que tienes. Pero no importa todos los que has comido, necesitas volver a comer mañana, porque si no, tu salud se va a ver afectada. Por eso Jesús decía que no solo de pan vive el hombre, haciendo esa comparación, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Igual que cada día comes en tu carne el alimento, también cada día necesitas comer el alimento espiritual, que es la palabra. Y Dios nos habla. Llevamos 2 meses y algo también allí en CUNYT dando este estudio de Apocalipsis. Lo que pasa que a CUNYT lo vamos a hacer más breve, vamos a estar 3 meses. Porque, bueno, me tengo que desplazar y entonces lo estamos sintetizando todo. Pero aquí, pues, no tenemos límite, no tenemos prisa, así que nos vamos a tomar tiempo. La última vez que lo hicimos 80 clases. No sé si llegaremos a 80, nos quedaremos antes, nos pasaremos, no sé, hasta que el Señor quiera. Pero como no tenemos prisa, cada estudio será algo que el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a traer ese alimento espiritual para nuestras vidas. Es un libro muy interesante, es un libro que genera mucha también interrogantes, genera preguntas, hay cosas que la gente pues les quieren saber de Apocalipsis, ¿no? Y es muy especial porque, entre otras cosas, es un libro para la iglesia, es un mensaje para la iglesia especialmente. Porque si ya tienes tu Biblia abierta, allí en el libro de Apocalipsis, que es difícil de encontrar, ¿no? Es el último de la Biblia, así que es fácil, porque te vas allí al final y lo encuentras. Y si te fijas, como empieza este versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y fíjate para quiénes van dirigidos estas palabras, este libro, estas cosas reveladas. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Después, más adelante, va a decir, escribe en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, este libro es un libro que va dirigido a la iglesia. Es un libro para la iglesia especialmente, porque la iglesia de Jesús espera con pasión, con esperanza, la promesa de la venida de Cristo. Y el libro de Apocalipsis nos habla de esa venida, de ese retorno, del encuentro anhelado, esperado con nuestro Señor. La esposa anhela reunirse con su esposo. Y Apocalipsis nos lleva a ese momento. No dice en ningún momento de Apocalipsis, aquí está el arrebatamiento, pero lo percibimos, lo vemos. Es un libro que trata sobre la redención de todas las cosas hechas nuevas. Alejandro, en el Seminario Bíblico de Fe, que también estudiamos Apocalipsis no hace mucho, él decía, Apocalipsis no habla del arrebatamiento de la iglesia. Así decía. Es verdad, no dice ahí en la Biblia, y ahora la iglesia es arrebatada,
pero sí que en un momento dado tú miras en el cielo, Juan está teniendo una visión en los cielos y está viendo a la iglesia arrebatada, porque él ve una multitud que nadie puede contar, y dice que todos ellos están vestidos con vestiduras blancas, porque han limpiado esas vestiduras con la sangre del Cordero. Esos son los creyentes de todas las épocas, aquellos que creyeron en Jesús y nacieron de nuevo, y por lo tanto la sangre de Cristo limpió nuestros pecados. Y ahí están, en los cielos. Y veremos, al estudiar Apocalipsis, a la iglesia, digo la iglesia porque allí no se le llama iglesia, y la iglesia es el concepto que utilizamos en este tiempo, porque antes de este tiempo de Pentecostés no era iglesia, era el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios fue a partir de Abraham. Antes de Abraham tampoco había pueblo de Dios. ¿Quiénes eran? Los patriarcas. Y después de que la iglesia sea arrebatada, ya no se hablará de iglesia. En Apocalipsis no se habla de iglesia. Y hay gente que cree en ese periodo de tiempo, cuando la iglesia ya haya sido arrebatada, y los que queden en el mundo, aún habrá un tiempo para creer, para arrepentirse. Pero ya no se llama iglesia, ahí son los que se convierten, los que creen. Se habla de Israel, se habla de los mártires de Cristo, porque muchos de los que crean en ese tiempo van a morir por causa de Cristo. Así que ya iremos llegando, iremos viendo todas estas cosas. Hoy el primer estudio siempre es a título de introducción, pero es importante la introducción porque así vamos a ir asentando bases que nos van a ser muy útiles luego a la hora de interpretar. Porque Apocalipsis tiene muchas secciones que son un tanto así confusas y necesitan de conocimiento para poder venir a una interpretación. ¿Qué querrá decir esto? Tengamos en cuenta que la primera sección del Apocalipsis, Juan ha sido llevado hasta el cielo y está viendo cosas celestiales, cosas que nadie ha visto jamás. Pablo dice que fue también transportado al tercer cielo, y dice él en su experiencia, dice, no sé bien cómo fue, si fue en cuerpo o fue en espíritu, no lo sé. El caso es que fui llevado y vi cosas y oí cosas que nadie ha visto ni ha oído jamás. Y él no nos contó nada, Pablo no contó nada de lo que vio y de lo que oyó, pero Juan sí, porque el Señor le dijo, escribe las cosas que son antes de estas, las que son ahora y las que serán. Y ahí Juan escribe, pero la dificultad de Juan, que él está viendo cosas que nadie vio nunca, está viendo cosas que nadie vio jamás, cosas celestiales. ¿Y cómo escribo esto? ¿Y cómo lo explico? Entonces Apocalipsis está llena de símiles. Un símil, ¿sabes lo que es? Un símil es una comparación. Por eso, casi siempre que hay un símil en la Biblia es fácil identificarlo, porque se usan expresiones como. Dice, es como. Y entonces ahí se busca la comparación. Y vi, y esto era como. Coge algo terrenal para compararlo a lo que él está viendo. Y no es que sea así, pero es parecido. Así que esto nos ayuda a tener una idea. ¿Te acuerdas cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en el bautismo? Dice que Juan el Bautista estaba allí bautizando a Jesús, y dice que en ese momento, dice que se oyó una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, como de paloma. Y allí estaba Jesús siendo bautizado, en una escena las tres personas de la Trinidad. Pero dice que el Espíritu Santo vino como paloma, pero no es una paloma el Espíritu Santo. O sea, cuando tú ves un cuadro de esa escena, dibujan una paloma. Pero no es que fuese una paloma exactamente, es que parecía una paloma. Era como una paloma, ¿entiendes? Para darnos una idea. De ahí pues que Apocalipsis va a estar llena de símiles, porque Juan va a ver cosas y ¿cómo explico esto? Hay una gran dificultad. Pero como tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le inspiró, pues él escribió, y esa enseñanza, ese conocimiento quedó ahí en este libro. ¿Qué significa Apocalipsis? En griego es la misma palabra. Apocalipsis sería así una pronunciación más exacta del griego, pero no se tradujo. En realidad la traducción sería revelación.
Eso sería la traducción de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis en griego significa eso, revelación, o más exactamente tiene un significado, como decir quitar el velo, descubrir algo que está oculto, quitar la cubierta. Eso es lo que significa en griego Apocalipsis. Entonces lo que el Señor hizo fue desvelarnos lo que estaba oculto. Por eso se habla de Apocalipsis. ¿Sí? Ese cuaderno es para vosotros, para que anotéis. Sí, de hecho es para eso, para que anotéis, para que lo uséis. Porque esto está muy bosquejado. Aquí hay creo que como 26 o 27 páginas, pero esto es un bosquejo muy amplio. O sea que yo os voy a dar centenares de versículos de más de lo que hay aquí anotado. Vamos a decir muchas más cosas, más ideas, más conceptos. Esto es una guía para que tú tengas y escribas. Tienes muchos espacios por aquí, si escribes pequeñito, y aquí hay páginas en blanco. Entonces tú puedes aprovechar todo eso. De hecho, si te gusta anotar mucho, se te quedará corto, te necesitarás una libreta de más a más. Pero en principio, pues aprovecha ahí bien el espacio. Si haces la letra pequeñita, pues puedes ahí rellenar bastante. Entonces ya vas a ver que ahí solamente está un bosquejo muy generalizado. Vamos a profundizar mucho más aquí en las clases y te voy a dar mucha más información. Como dice ahí al principio, Apocalipsis, estudio de Apocalipsis, hay un versículo que quise tomar como lema. Es el capítulo 4, versículo 8, en la portada aquí, en la plana primera, ¿no? Que dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es Apocalipsis. Cristo viniendo. Un día Él se fue y prometió que volvería. Y ese día se acerca. Ese día está cercano. Dice allí en el libro de Hechos, narrando ese momento, que Él, después de aparecerse a los discípulos, se apareció a más de 500, y dice que después de aparecerse a ellos durante 40 días, ese último día estaban allí juntos, y de pronto Jesús dice que fue alzado hacia arriba, hacia los cielos, empezó a volar, y fue subiendo, y al final se desapareció entre las nubes. Y todos los creyentes estaban así mirando para arriba, se quedaron todos así mirando arriba. Nadie bajaba los ojos. Era demasiado espectacular la cosa, era demasiado tremendo, nostálgico también, porque era Jesús marchándose. Algunos igual pensaron que después de resucitar se iba a quedar ahí con ellos siempre, pero los planes del Señor eran otros. De hecho, Él está con nosotros siempre, lo prometió en Mateo 28, hasta el fin del mundo. Solo que es la persona del Espíritu Santo el que mora dentro de ti, el que está contigo. Dios es omnipresente, está en todas partes. Cristo está aquí. Cristo es Dios, el Padre es Cristo, Cristo es el Espíritu Santo es el Padre. Entonces, Él dijo que volvería y Él va a cumplir su promesa aquí en el libro de Apocalipsis. Cuando ellos estaban así mirando para arriba, dice que se aparecieron unos varones a su lado y les dijeron: ¿por qué estáis mirando a los cielos? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba, así un día va a volver, un día regresará. Y Apocalipsis es ese libro, por eso es un libro para la iglesia, y por eso a mí me encanta, me gusta tanto. Y al final del libro de Apocalipsis acaba con esas palabras: amén, sí, ven Señor Jesús. Ese tendría que ser el deseo más profundo, más ardiente en el corazón de cada creyente. Porque si Cristo está enamorado de nosotros, nos ama con amor eterno, nosotros tenemos que corresponder a ese amor. Y cuando tú amas a alguien, quieres estar con esa persona a la que amas, ¿o no? ¿No estáis aquí algunos enamorados? ¿Verdad que sí? Y queréis estar unos con otros. Bueno, pues Cristo quiere estar con nosotros. Él dice que nos anhela, que desea estar ya con nosotros. Yo quiero estar con Cristo, quiero estar con Él. Por eso este libro me acerca a ese momento en el que compartiremos. ¿Para qué se escribió el libro de Apocalipsis? Pues para que puedas vivir confiado,
para que no tengas miedo al futuro. Porque nosotros como esposa de Cristo, como iglesia, tenemos que tener esa expectativa clara de saber lo que nos espera, lo que viene. Porque el ser humano natural, el que no tiene esta fe, este credo, el que no conoce la Escritura y no tiene esta esperanza viva, pues la verdad es que la vida está como un poco vacía. Y hablo de todos, de todo el mundo, de aquellos que no creen en nada, de aquellos que tienen una religión pero no la viven, o de aquellos que tienen religiones. Porque cuando tú estudias todas las otras grandes religiones que hay en este mundo, te das cuenta que ninguna de ellas tiene este tesoro que nosotros tenemos, esta esperanza viva. De hecho, hay ahí bastante confusión en qué es lo que ocurrirá, cómo será, qué pasará. No lo saben. Mira, las tres grandes religiones: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Después hay otras muchas, pero estas son las más grandes, las que acaparan más gente, más seguidores, las que tienen más extensión, también históricamente hablando. Bueno, pues compara. Los judíos andan un poco ahí despistados, porque todavía están esperando al Mesías. O sea, nosotros les llevamos 2000 años de ventaja, pero ellos todavía están esperando a ver si el Mesías viene. ¿Qué pasó? Que el judaísmo ha tenido un declive bastante acentuado. Porque claro, es una religión que de pronto se ha quedado ahí como un poco sin sentido, vacía. Llevamos mucho tiempo esperando y todavía no ha venido el Mesías. La esencia de lo que ellos tenían desapareció, que era la figura del templo, con el lugar santísimo, con el arca de la alianza. Su práctica religiosa giraba en torno a esto. Pero claro, eso no existe. ¿Por qué? Porque Dios lo quitó de en medio. O sea, no creas que es que los romanos invadieron y después Israel quedó diseminada y no sé qué. No, Dios no preservó ya más esto. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino. Y aquello era sombra de lo que había de venir. Y cuando Cristo vino, ya el velo del templo se rasgó y quedó abierto el lugar santísimo. Ya no tenía más sentido la práctica que hasta ese momento se había realizado en el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el judaísmo está ahí un poquito perdido. Ahora te doy ocasión, Sandra. Se quedaron perdidos, se quedaron ahí un poquito sin saber qué. El Islam, por otra parte, no tienen una seguridad de qué es lo que va a ocurrir cuando moramos. Piensa que los imanes, que son los líderes religiosos en las mezquitas, les piden a sus feligreses, a los que asisten, les piden: orad por mí, orad por mi salvación, orad para que Alá me reciba en su seno. O sea, ni los imanes mismos tienen seguridad de qué va a pasar con sus vidas. De ahí que a veces la enseñanza, y bajo una promesa de que si te inmolas, si te matas a ti mismo y matas a unos cuantos infieles, pues te vas directo al paraíso de Alá con Mahoma. Y te van a dar 7 vírgenes. Al llegar allí tienes 7 vírgenes a tu disposición y riquezas y todo. Entonces, claro, algunos hasta están dispuestos a inmolarse a sí mismos, porque esa es la seguridad de que me voy al paraíso. Bueno, ¿tú crees que así será? Dime, Sandra, a ver qué. Yo tengo entendido, y de hecho tengo a un muy amigo cercano mío que se ha convertido al judaísmo. Hoy es judío, tiene la nacionalidad. Judaísmo. Sí, tiene la nacionalidad y la esposa y la hija. Sí. Y como él, muchas personas. Sí, bueno, hay movimientos, podríamos decir judeocristianos o pseudo-judíos. Hay mucha gente que se suma a esto, al judaísmo, ¿no? Pero hablando en general como religión, como nación, si tú vas a Israel hoy por hoy, hubo un tiempo en el que la nación era judía. Hoy no. Hoy la nación es la nación y aparte está el judaísmo. Es una religión dentro de la nación hebrea. Una cosa es ser hebreo y otra cosa es ser judío. El judío vive el judaísmo, la religión judía. El hebreo es de su raza, es de linaje. Entonces el gobierno de Israel no es creyente, o sea, no es un gobierno laico, no siguen la Biblia, los principios bíblicos. A eso me refería. Que hubo un tiempo en el que Israel, era el pueblo de Dios, pero perdieron esa identidad. Hoy Israel no vive la religión.
Ahí están los judíos que creen, y no son tantos, aunque en estos tiempos algunos, incluso algunos cristianos, se hacen judíos después de ser cristianos, ¿no? Paco. Una anécdota, no lo sé, pero creo que sirve. Yo cada mañana me encuentro a un hombre, buena voluntad, testigo de Jehová, que pues me quiere inculcar, y cuando ve que yo ve que yo tengo cierto interés aún más. Pero el tema del Apocalipsis me lo pone como que ya va a venir, y dice, bueno, me está inculcando decir, no, tienes que seguirme por tu salvación, por miedo, o sea, yo creo más en ir por la salvación de mi alma, pero no porque tema el fuego. Sí. Los testigos de Jehová están muy despistados en cuanto al Apocalipsis, porque entre otras cosas eso lo llevan diciendo hace ya más de 100 años. Eso de que ya viene. De hecho, ellos han fijado mínimo 3 veces la fecha de la venida de Cristo. La primera creo que fue por el 1919 o algo así, o 14, 1900, por ahí anda. A principios del 1900 ellos ya fijaron la fecha que este día, o sea, dijeron el día, el mes y el año. Este día viene Cristo. Este día ya estamos ahí en Apocalipsis y no vino. Después en el 1940 y tantos volvieron a fijarla, y creo que después en el 1970 por ahí volvieron a fijarla y Cristo no vino. Entonces llevan como 100 y pico de años diciendo ya estamos en el Apocalipsis y Cristo ya viene, ¿no? Y bueno, ya veremos, hablaremos algo más de eso, porque hay algunas enseñanzas de los testigos de Jehová muy oídas, como los 144.000, que llegaremos ahí en Apocalipsis en el capítulo 7, y también después en el 14 se habla, y ya lo veremos, hablaremos un poquito más de todo eso. Entonces, retomando lo que estábamos diciendo, ¿para qué el libro de Apocalipsis? Bueno, para que vivas confiado, para que estés tranquilo, para que no tengas temor. Por eso el Señor nos dejó este libro, para que nosotros, como la esposa de Cristo, como la iglesia de Cristo, sepamos lo que va a venir, lo que va a acontecer. Habrá secciones del libro de Apocalipsis que pueden ser un tanto confusas, que no nos va a quedar bien claro qué significará esto. Pero hoy podemos comprender y saber más de Apocalipsis que hace años atrás. De hecho, ha habido durante siglos, Apocalipsis ha sido un libro muy difícil para los creyentes. Algunos hasta pensaban y dudaban de si tendría de estar en la Biblia. Lutero decía que probablemente Apocalipsis no tendría que estar ahí en la Biblia, porque los cristianos leían y no entendían nada, estaba ahí todo muy confuso. Pero hoy lo leemos y entendemos muchas cosas. Quizás porque se cumplen profecías como cuando Dios le dijo a Daniel, escribe y cierra las palabras de la profecía de este libro hasta el tiempo del fin. Quizás hoy ya estamos en el tiempo del fin y se han abierto esas palabras para que a la comprensión nos sea más fácil y recibamos una enseñanza más que nos llena más, ¿no? Gloria, primero habías... Sí. Cuando yo estaba en la Iglesia Católica decían que el libro del Apocalipsis no lo debían leer las personas comunes y corrientes porque se enloquecerían. Sí, en la Iglesia Católica se ha dicho así. De hecho, en la evangélica yo sí tengo que aconsejar a alguien, a un recién convertido, pues le aconsejaría siempre lo más práctico, es decir, lee los evangelios, ¿no? Porque hay gente que por curiosidad o morbosidad, voy a leer Apocalipsis. Es mejor que leas el Evangelio, ¿no? Porque Apocalipsis igual muchas cosas no las vas a entender, no las vas a saber ubicar. Benito, los que preguntéis, por favor levantad un poquito la voz, porque así en el audio de la cámara de vídeo se oye, y después los hermanos que ven, que Raquel va a ir colgando los vídeos en YouTube. Hay gente que está viendo vídeos desde Estados Unidos a un montón de partes del mundo, y gente pues aquí cercana, los hermanos de CUNIT, como ellos lo están viendo más sintetizado, tienen interés también en escucharlo más ampliamente, como complemento, y bueno, así se oyen las preguntas. Benito. No, lo que has dicho de que es un libro difícil, que ahora más o menos lo podemos un poco interpretar y tal. Yo es la primera
Tiempo de lo más práctico, siempre faro, ¿no? Yo soy más viejo de corazón, pero sí me gusta tratar de eso. No quiero decir que sea el más espiritual, vamos a tratar. Pero escribo en todos estos años que tengo 15 años cuando me convertí y ahora tengo 57, o sea, y yo, el libro del Apocalipsis sí que lo he intentado leer, sí que he conocido libros, pero no ha sido hasta hace 4 días que me poní, cuando hemos empezado a estudiar, que yo pensaba no venir, porque yo la estoy estudiando con ellos, pero es que me doy cuenta de que es un libro que muy poca gente es capaz de darle, y que la gente lo entienda, ¿sabes? Y eso lo digo porque yo he pasado por unas cuantas iglesias, de Hernández, San Sebastián, tal, y hay gente que ha venido de Estados Unidos a darlo, y que no termina de cuadrar las cosas y los momentos y los sitios, porque es difícil interpretación. Y yo siempre he animado a los clientes de aquí que es una oportunidad que yo en 40 años la primera vez que lo tengo. Como dejen pasar esta oportunidad, se van a perder un estudio que a lo mejor dentro de 5 años alguien lo vuelva a dar, no sé. Sí. Muy bien, pues Apocalipsis nos habla de que Cristo viene otra vez, proclama la victoria final de Cristo sobre el mal, sobre el diablo y todo lo malo. El mal va a ser juzgado y va a ser destruido. Los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. No todas las noticias son buenas, pero bueno, aquel que tiene a Cristo, como decía antes, mira hacia adelante sin temor, sin miedo. Hay una esperanza viva para todos los creyentes en Cristo. Y Apocalipsis, otra cosa que tiene, que quizás muchos creyentes ignoran, es que Apocalipsis nos lleva a una enseñanza de cómo vivir para Cristo ahora en este tiempo presente. Eso también lo tiene Apocalipsis. Que tiene una enseñanza para que cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que llevar nuestra vida cristiana, pues así. Es evidente que en el mundo, cuando tú hablas de Apocalipsis, es una palabra negativa. O sea, de hecho esa expresión se usa ya como un concepto para referirse a lo peor. Cuando alguien quiere decir algo terrible, dice, esto es apocalíptico. Esto era el apocalipsis. Se están refiriendo a catástrofes. Se están refiriendo a desgracias, a muertes, a todo esto, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque Apocalipsis habla de eso. Sí, claro, en el Apocalipsis vamos a ver que va a morir muchísima gente. Van a ocurrir catástrofes de todo tipo, naturales, de guerras, de todos los tipos. Pero repito, claro, para aquel que no tiene a Cristo en su vida, esto es algo fatal. Pero para nosotros Apocalipsis no es algo fatal. No, es la culminación de lo que somos, de lo que ahora tenemos, de lo que vivimos. Apocalipsis es lo que estamos esperando, lo que el cristiano anhela y desea, que es un nuevo comienzo. Apocalipsis no es el final, es el comienzo. Cielos nuevos y tierra nueva. En Apocalipsis se nos va a hablar del fin de algunas cosas, pero hay el comienzo de lo que va a ser para nosotros nuestro estado perpetuo, para siempre, por la eternidad. En el capítulo 1, versículo 1, que antes habíamos empezado a leer, aquí se muestra precisamente todo el propósito del libro. Está resumido aquí, vamos a volver a leerlo. La revelación de Jesucristo. Nota que el traductor pues ya no usa la palabra griega, Apocalipsis, sino que ha dado la traducción al castellano. En griego tendría que decir el Apocalipsis de Jesucristo, pero se nos aclara, Apocalipsis significa revelación. La revelación de Jesucristo. O sea, Cristo es el que revela estas cosas que Dios le dio. Bueno, ¿qué quiere decir que Dios le dio? ¿No la tenía ya Cristo? Bueno, ahí hay un lenguaje que nos lleva a un principio, una enseñanza básica, que es lo que el mismo Jesús dijo en una ocasión cuando hablaba de la segunda venida suya. Y él dijo que acerca de ese día nadie sabe la hora ni el día. De ahí que los testigos de Jehová pues cometen un error, como otras tantas sectas, a la hora de fijar la fecha del fin del mundo. Cristo dijo, el día y la hora nadie la sabe. Dijo,
ni los ángeles que están en los cielos. Pero es que añadió, ni aun el Hijo del Hombre, o sea, ni Él mismo. Y eso te genera un interrogante, ¿cómo que Cristo no lo sabe? ¿No es Cristo Dios? Sí, pero cuando Cristo dijo eso, Él era hombre, estaba aquí en este mundo. Y solamente Dios, como Él dijo, solamente el Padre sabe el día y la hora. Recuerda que Cristo, cuando se hizo hombre, se despojó de su gloria, de su divinidad. Despojarse, la palabra griega es como cuando tú te quitas la ropa. O sea, Cristo se quitó su parte divina y se hizo hombre. Cristo vino y cuando nació Él era un bebé. Cristo aprendió a hablar como cualquier otro bebé. Él era un hombre. Por eso Él dijo, el Hijo del Hombre. Ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe, el día y la hora. Ahora, cuando Él resucitó y volvió a tener la gloria aquella que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, ahora Él ya no es hombre, ahora vuelve a ser lo que era. Ya vuelve a tener aquella gloria. Ahora Cristo lo sabe todo. Pero en ese lenguaje antropomórfico, un lenguaje en el que usamos expresiones humanas para referirnos a Dios y a las cosas divinas, en ese lenguaje se usan estas expresiones. Y Cristo está usando esta idea. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Claro, pero Él era Dios. Claro. Dios le dio esa revelación. Cuando Él era hombre, ni Él tenía la revelación. Por eso, qué absurdo de que algunos pongan la fecha. Ahora bien, los creyentes no sabemos la fecha, el día y la hora, pero sí que tenemos una idea de cuándo puede ser, porque Jesús nos dio señales. Mateo 24, Pablo habla de ellas, habló Daniel, habla Apocalipsis, Ezequiel, Joel, Amós, muchos profetas. Es un tema que está extendido por toda la Biblia, la venida de Cristo. Isaías escribió de aquel tiempo, cuando Cristo venga, en fin, está en toda la Biblia. Como vamos a ir viendo al estudiar Apocalipsis, vamos a movernos mucho por los profetas, por el Antiguo Testamento, para que comprobemos que toda la Biblia estaba hablando de esto antes de que se escribiera ya Apocalipsis. Y cosas que Juan vio, la habían visto antes ya otros como Ezequiel, o como Isaías, o como otros de los profetas. Entonces, nadie puede fijar la hora, pero podemos tener una idea de cuándo se acerca el tiempo. Jesús dijo, estas son las señales antes del fin, porque los discípulos le preguntaron, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo será esta fecha? ¿Cuándo acontecerán estas cosas? Y Jesús dijo, mira, estas señales os van a servir de idea. Igual que cuando veis que la higuera, cuando florece ya el verano está a las puertas, Jesús dijo, cuando veáis que ocurra esto, sabed que está a las puertas la venida de Cristo, mi venida, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, por eso el cristiano no será sorprendido, dice la Escritura, como ladrón en la noche, porque el cristiano está velando, está cuidándose, atento, con la expectativa, pensando, Cristo puede venir en cualquier momento, porque mira cómo se están cumpliendo las señales del fin. Aquellos que van a ser sorprendidos como ladrón en la noche son aquellos que no creen, que no conocen la Biblia, o que creen otras cosas, otras religiones y tienen otras enseñanzas. Pero el verdadero creyente, el que conoce la palabra de Dios, no va a ser sorprendido porque sabe muy bien que el día se está acercando. Los testigos de Jehová que dicen eso ahora van a acertar, porque ahora ya sí que estamos acercándonos a que Cristo viene pronto. Cristo se acerca el día. Ya quizás también leeremos ahí Mateo 24, cuando Jesús habló, ¿no? Cuando veáis que esto ocurre, estamos a las puertas. Bueno, pues ahí estamos, ya vamos a ir viendo. Volvemos aquí al versículo 1. La revelación que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios quiere que entendamos que en este libro Él quiere que sepamos acerca del futuro. Podríamos decir que Apocalipsis es el manual del viaje de la Iglesia para estos tiempos que estamos viviendo los cristianos. Quizás haya cosas que, ya te digo, a lo largo de estos estudios de Apocalipsis habrá cosas que nos van a resultar más difícil de comprender. No vamos a pretender saberlo todo. De hecho, venimos a este estudio, lo dimos en una ocasión, os he dicho, hicimos casi 100 horas de estudio. Lo estoy dando en Cunit.
O sea, no pretendo tener un conocimiento ya completo de Apocalipsis. De hecho, seguro que yo mismo ahora voy a aprender cosas que no aprendí hace 3 años cuando lo habíamos dado aquí en Valls. Entonces yo sigo aprendiendo. Y yo siempre digo que yo me acerco al Apocalipsis con respeto. Hay muchas teorías. Por ejemplo, acerca del arrebatamiento de la iglesia hay 3 teorías. Hay unos que dicen que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Hay otros que dicen que durante la tribulación. Y hay unos menos que dicen al final de la tribulación. Entonces yo respeto todas esas teorías. Pero yo, sinceramente, me acerco a la Escritura y quizás precisamente porque no soy un erudito, porque no soy un sabio, porque no soy un teólogo. A veces hay hermanos que me dicen, hombre, tú que eres teólogo. Yo nunca me he considerado un teólogo. Pero quizás por eso, porque me considero tan poca cosa, que a lo mejor encajo dentro de ese grupo que el Señor decía que a lo vil del mundo, a lo menospreciado, a lo que no es, Él escogió para avergonzar a lo fuerte. O allí cuando Jesús decía que estas cosas el Señor se las escondió a los sabios y a los entendidos y se las reveló a los niños. Por eso hay que acercarse a Apocalipsis así como un niño, sin pretender, yo soy un teólogo, yo soy sabio, mira aquí lo que dijo el profeta, esto teológicamente. No, yo vengo a Apocalipsis y leo y veo que es bastante simple. Por ejemplo, ¿cuándo es arrebatada la iglesia? Pues sinceramente creo que antes de la tribulación. ¿Pero por qué? Pues porque yo llego al capítulo 4 de Apocalipsis y Juan está en los cielos y la iglesia ya está ahí. Entonces, ¿qué hace la iglesia ya ahí? Pues que será que ha sido arrebatada, ¿no? No es muy difícil de imaginárselo. Vale, hay conceptos teológicos por aquí, hay lo que tú quieras. Pero ya os vais a dar cuenta que quizás no es tan difícil entender Apocalipsis cuando estamos dispuestos a recibir lo que dice la palabra así sin más, sin muchas complicaciones, sin querer retorcer ahí las cosas y complicarnos la vida. Yo confío en el Espíritu Santo, creo las palabras de Jesús que dijo, Él os guiará toda la verdad, y me da igual lo que diga este teólogo o el otro. Los miro y veo que entre ellos no se ponen de acuerdo, así que yo confío en el Espíritu Santo, vengo a la palabra de Dios, considerándolo todo, con humildad, escuchando a todo el mundo, pero dejando que el Señor nos hable, dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Y ya vas a ver cómo vamos a disfrutar de la palabra y vamos a aprender un montón de cosas y vamos a recibir un montón de enseñanza. No sé si lo tienes anotado ahí en el material. Marcos 13:32, creo que no. Así que yo te voy a ir dando muchos textos que no están, tú anótatelos. Si no te trajiste boli, tenemos por ahí algunos, te podemos prestar. Y el próximo día te traes 2 bolis. Marcos 13:32. Te traes 2 bolis. Uno por si se te acaba la tinta durante la clase, uno de recambio. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Para que veas que no me inventé nada. Ahí Jesús lo dijo. El Hijo tampoco lo sabe. ¿Cómo no lo puede saber el Hijo? Porque el Hijo, cuando estaba en la tierra, dependía del Padre para todo. O sea, Jesús no tenía poder en sí mismo para resucitar a un muerto. Ese poder le venía del Padre, del Espíritu Santo. Cuando él fue bautizado, antes lo hemos dicho, descendió sobre él el Espíritu Santo. Él estaba empezando su ministerio público. Por eso necesitaba ahora toda la plenitud de Dios en su vida. Claro, Jesús no era como otro hombre cualquiera, evidentemente. Hay una gran diferencia entre Jesús y todos los demás que estamos ahí. Pero él era hombre, no lo olvides. Él se cansaba como los demás hombres. Él necesitaba apoyo y respaldo de Dios, del Padre, como cualquier hombre. Vas a ver Jesús constantemente apartándose a un lugar desierto a orar, a tener comunión con Dios. Lo necesitaba. Él sentía aflicción en su carne como lo sentimos nosotros. A las puertas de la tortura y de la muerte en la cruz, Jesús vivió intensamente aquellas últimas horas. Tanto que en Getsemaní llegó a plantearse en la carne, si pudiese evitar esto, lo evitaba. Pero ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Cristo también era morir en la cruz. Pero nuevamente ese lenguaje humano para comprender a Dios. ¿Qué quería decir Jesús con que no se haga mi voluntad, sino la tuya?
Cristo vino voluntariamente a morir. Él se ofreció a sí mismo. Él dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que su voluntad era distinta a la del Padre? No, lo que quiere decir es que en su carne ahora estaba siendo débil. Y él, humanamente, hubiese preferido evitar todo el sufrimiento que le venía, porque eso es humano. ¿Qué persona humana está dispuesta, quiere y hasta va a enfrentar la tortura, el sufrimiento y todo eso así con placer y con gusto? Así sí, yo lo quiero. No, nadie. Porque precisamente está en nuestros genes, en nuestra mente, está grabado en nuestro interior el evitar el sufrimiento, el evitar la muerte, porque si no la humanidad se extinguiría. El ser humano tiene que tener ese principio de sobrevivir a toda costa, porque la vida es lo más valioso que tenemos. Así que Cristo, en su carne, hubiese querido evitar el sufrimiento. Por eso, Él ni siquiera sabía la hora, porque Él vino como hombre. Y como hombre, a sí mismo Él se limitó. Él puso limitaciones, se las puso a sí mismo cuando decidió hacerse hombre. Allí en Colosenses, en otras partes de la Escritura lo dice, que Él se despojó, se humilló, se hizo inferior a los ángeles, se hizo un hombre, se humilló a sí mismo de esa manera. ¿Entendemos eso, no? Más o menos. Bueno, avanzamos. Si quieres otro de esos textos que yo estoy citando así de memoria, así no te queda solo de memoria, sino que te lo puedes anotar, en Filipenses 2, versículo 5 al 8. Algunos igual están ahí, pero si algunos estén ya te diré, pero el que no está ya te digo. Filipenses 2, del 5 al 8, siempre déjate una marca ahí en Apocalipsis, así te es más fácil volver al hilo donde estábamos, y vamos a ir moviendo mucho la Biblia de un lado para otro. Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nota, dice que Él tomó la condición de hombre, Él se hizo hombre. O sea, cuando Cristo vino a este mundo, vino como hombre. Es algo a veces chocante en nuestra mente, en nuestro... ¿cómo? Él es Dios, ¿no? No, pero sí, es Dios. Él existía antes de venir a este mundo, pero Él era hombre cuando estuvo en este mundo. Porque si viene como Dios, no puede morir en una cruz. A Dios nadie le puede matar. Cristo pudo morir en la cruz porque Él era hombre. Por eso aquí la Biblia nos explica su humillación, que Él se hizo hombre. Fíjate que dice que se hizo obediente. Él aprendió a obedecer. Porque Él era como tú y como yo, hombre. Tenía las células, era de carne y hueso como nosotros. A Jesús le dolía cuando le pinchaban. Cuando se daba un golpe le dolía. Cuando caminaba se cansaba. Y cuando su cuerpo necesitaba agua sentía sed, y cuando necesitaba alimento sentía hambre. Él no se desplazaba de un sitio a otro a voluntad, aparezco y desaparezco allí. No, Él caminaba como nosotros, se tenía que desplazar. Ahora de pronto dicen, no, pero Él caminaba sobre el agua. Claro, porque el poder de Dios estaba en Él para demostrar con milagros que Él no era un farsante, que realmente Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Y cuando Él sabía las cosas que había en el corazón del hombre, el Espíritu de Dios estaba con Cristo. ¿Te acuerdas que alguna vez en algunos de los milagros Jesús, antes de hacer el milagro, oró al Padre y dijo: Padre, yo sé que siempre me concedes todo lo que te pido, pero para testimonio a estos te lo estoy pidiendo, que ellos me oigan. O sea, Jesús estaba en una perfecta armonía con el Padre. O sea, Jesús sabía en todo momento lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. Él sabía lo que era cierto, lo que era mentira. ¿Por qué? Porque había una armonía total con el Padre. Algo que nosotros podíamos experimentar muy parecido si estuviésemos llenos
totalmente del Espíritu Santo. Si viviésemos impregnados 100% de Dios, de su palabra, del Espíritu de Dios. Pero como andamos a veces muy mezclados con otras cosas, pues a veces no acabamos a tener ese discernimiento que viene del Espíritu, para discernir espíritus, para conocer lo que es bueno, lo que es malo, para saber cuál es la agradable voluntad de Dios en cada circunstancia. Y conforme crezcamos, iremos teniendo todo eso mucho más fácil. Él aprendió a obedecer. Dice que le agradó al Padre que Cristo obedeciese hasta la muerte y una muerte de cruz. O sea, Cristo tuvo que aprender a obedecer, porque Él era hombre. Por eso, Él dijo, ni siquiera el Hijo sabe el día y la hora, hasta que Él no resucitó y volvió a tener ya la mente de Dios sin límites, cuando Él ya se quitó la limitación que tenía, esa limitación que dice ahí en Filipenses, era temporal, solamente para el tiempo en el que Él iba a ser un hombre. Él iba a tomar la condición de hombre, iba a vivir humillado, con forma de siervo, semejante a los hombres, y eso le iba a durar 33 años y unos meses. Cuando Él dejó de ser hombre, volvió a retomar aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Y Él ahora está sentado a la diestra de Dios, o sea, es un lugar de autoridad, de poder. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es Dios, el Dios eterno, como ahora vemos en Apocalipsis. Juan va a describirnos en el capítulo 1 la visión del trono donde está Cristo, y va a describir a Cristo, y entre otras cosas va a decir de Él que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega es la última letra. Lo que está queriendo decir Juan es que Él es eterno, no tiene ni principio ni tiene fin. Él ya estaba antes que todas las cosas y continuará estando después de todas las cosas. Él es eterno. Amén. ¿Cómo va el calor? Veo los abanicos, los ventiladores están ahí a tope. Yo estoy bien, cuando vengo aquí a la iglesia digo, se está bien aquí. Y oigo a algunos que dicen, ¿qué calor que hace? Claro, yo reflexiono y lo entiendo. Yo estoy todo el día pintando al sol, allí, sudando, una pared blanca, y vengo aquí y digo, pues no hace tanto calor. Pero aquí venís algunos que lleváis todo el día en la piscina, todo el día tumbados en el sofá con el aire acondicionado y eso, y decís, ¿qué calor que hace aquí? Bueno, ¿no estabais todo el día en la piscina y con el aire acondicionado y eso? Bueno. Yo algún día de esto sí me está todo el día en la piscina. Llegué a casa y lo dije al Daniel, digo, hoy está todo el día en la piscina. Y dice, ¡qué morro! Me dice. Digo, todo el día, pero estaba vacía la piscina, todo el día limpiándola con salfumán y con agua a presión y todo, para un cliente. Apocalipsis, un mensaje para la iglesia. Vamos a ver que precisamente al principio, los capítulos 2 y 3, o sea, de los primeros capítulos, aparece el mensaje a las 7 iglesias. Es un mensaje para la iglesia en general de todos los tiempos, también para nosotros. Escribe a la iglesia que está en Éfeso, en Sardis, en Tiatira, en Laodicea, en Filadelfia, en Sardis, las 7 iglesias. 7 iglesias físicas que estaban en el tiempo cuando Juan escribe esto, en Asia, la zona de Turquía exactamente, pero seguramente esas iglesias están representando a la iglesia en toda su etapa, en toda su historia, en todos los tiempos. La iglesia reflejada en cualquier época hasta el día del fin, que probablemente sea la iglesia que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces es un mensaje para la iglesia. Por eso, ahí en el capítulo 2, a muchas iglesias va a aparecer la expresión que aparece en el 2.5, por ejemplo, arrepiéntete. Esa expresión, arrepiéntete. Ese mensaje es para hoy, para nosotros. No es para los tiempos del fin, porque la iglesia ya se habrá arrepentido y ya habrá sido arrebatada, y los que no se hayan arrepentido no se irán, se quedarán aquí. Se tendrán que pasar el tiempo de la tribulación. Solamente se irán con el Señor aquellos que hayan nacido de nuevo, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso es muy importante tener la seguridad de la salvación. Decir como Pablo y como otros hombres a lo largo de la Biblia, yo sé en quién he creído.
Yo sé que en quien he creído es poderoso para salvar y guardar mi espíritu hasta aquel día. O sea, tú tienes que estar seguro en Cristo, saber que el día en que la iglesia se vaya, tú te vas a ir con la iglesia. ¿Y cómo puedo tener esa seguridad? Porque sabes lo que la Biblia dice. No es por méritos propios, ya te adelanto eso. Nadie puede decir, yo me voy con Cristo porque mira, no es por lo que tú eres, es por lo que Cristo hizo por ti. Y si tú recibes eso como un regalo, entonces tú estás dentro del grupo de los que se van. Es un regalo, no tienes que hacer nada, solamente tomarlo. Yo te ofrezco un regalo y te doy esto. Yo os he dado antes un cuaderno a cada uno. Lo tenéis en vuestra posesión. ¿Por qué? Porque lo habéis recibido. Si yo se lo doy a alguien y me dice, no lo quiero, ese cuaderno sigue estando en mi poder y tú no tienes cuaderno. La salvación es eso, es un regalo. Dios la ofrece a todos los hombres, a todas las personas. Pero como regalo, cada uno tiene que decidir si lo acepta y lo recibe o lo rechaza. De ahí que mucha gente rechaza el regalo de Dios. Es difícil de entender por qué, pero lo hacen. Es muy sorprendente, sí, pero lo hacen. Hemos hablado en estos días, estudiando Efesios, de algunas de estas cosas, ¿no? Tú hablas con la gente y dices, yo soy cristiano, y les hablas del amor de Dios, le hablas de la Biblia, mira, la palabra de Dios dice, la Biblia dice, y inmediatamente en los primeros segundos, es como un resorte, cuando tú dices, yo soy cristiano, y Dios, algo se activa en la persona, de tal manera que se queda ya en una actitud de guardia. Ya te mira de una forma rara, ya está ahí. Ahora tú vas y le dices, mira, estoy yendo a clases de una filosofía oriental, de no sé qué, no sé cuántos, ningún problema. Hasta se van a interesar, sí, y te va bien. Y, oye, ¿cuánto cuesta? Igual me apunto también no sé qué, y la gente acepta lo que les expliques, aunque sean las tonterías más grandes que el ser humano se haya imaginado jamás. Tú se las cuentas y la gente lo reciben, se sonríen, te gastarán alguna broma, pero no pasa nada más. Ahora tú dices, yo soy cristiano, cuidado. El otro día al acabar, ahí cuando estamos cenando un poquito y tenemos tiempo de compartir cosas, un hermano me estaba compartiendo. El otro día le hablé a uno del trabajo, le expliqué del Señor. Dice, ya, éramos amigos, desde que le hablé del Señor me evita, casi que ni nos saludamos. Me ve y se va por otro lado. ¿Y qué le dijiste? ¿Le hiciste algo malo? No, le hablé del Señor, de que Dios lo ama. Qué raro, ¿no? Claro, para mí no es raro porque sé lo que la Biblia dice. Cristo dijo, si a mí me han rechazado, a vosotros os van a rechazar. Es lógico. Si seguimos a Cristo, se tiene que dar el rechazo. Entonces siempre nos vamos a ver mal si somos fieles al Evangelio y seguimos realmente a Cristo. Por eso lo anormal es cuando el mundo reconoce a los cristianos y les premia, les da premios, y lo normal es que la predicación del Evangelio es algo agresivo al hombre, porque le hablamos de su condición, le hablamos de su pecado, de lo que es, y el hombre quiere evitar eso, no quiere confrontar sus defectos, sus pecados, sus problemas. Por eso cuando tú hablas con alguien, siempre le vas a agredir, si le hablas del Evangelio. Si hablas con un musulmán y le dices el Hijo de Dios, se va a sentir agredido porque él dice, no, Dios no tiene hijos, Dios no se casó nunca, no tiene esposa, no puede tener hijos. Si le hablas a un judío le vas a decir, Cristo es el Mesías, el judío va a decirte, no, el Mesías todavía no ha venido, se va a sentir agredido. Si le hablas a un católico y le dices, solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres, se va a sentir agredido porque él enseña que María también es mediadora. Entonces, cuando tú le predicas a uno que vive en sus pecados, en sus vicios, y le dices que Dios lo ama, y para recibir el amor de Dios te tienes que arrepentir de tus pecados, pues no todo el mundo está dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Apocalipsis nos enseña cómo vivir hoy. Arrepiéntete, acuérdate de dónde has caído, le dice a la iglesia de Éfeso. Recuerda tu primer amor. Bueno, ya vamos a llegar a todo eso, pero estamos de momento en el capítulo 1, en el versículo 1. Dice que estas cosas Dios se las declaró a Jesucristo y las envió
a Juan por medio de su ángel. Aquí ya os voy apuntando algunas cositas que después vamos a desarrollar más ampliamente. La palabra ángel en griego está escrito ángel, es la misma palabra. O sea, tú lees, igual que Apocalipsis, lees en griego, es Apocalipsis. Tú lees ángel en en griego, es ángel. La traducción de Apocalipsis es revelación. La traducción de ángel es mensajero, enviado. Eso es lo que significa ángel. Entonces, nosotros tenemos problemas por nuestra tradición de cosas que han entrado en nuestra mente y hemos generado una serie de figuras, de imágenes mentales. Cuando yo digo ángel, sin tú darte cuenta, estás teniendo una visión en tu córtex cerebral, ahí aparece una visión de un ángel, como tú te lo imaginas, con alas, con una corona, con un arpa en las manos. Así como tú entendiste un día que es un ángel, así está en tu cabeza. Entonces, cuando tú lees ángel, para ti es un ángel de esos. Y esto no es así. En griego, la palabra ángel es mensajero. De ahí que en Apocalipsis os voy a tener que repetir constantemente esto para no caer en interpretaciones erróneas. Cuando leamos las 7 iglesias, capítulo 2 y 3, todos los mensajes empiezan de la misma manera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Generalmente todos los maestros están de acuerdo en que se refiere al pastor de la iglesia, pero usa la palabra ángel. ¿Por qué? Porque ángel es mensajero. De hecho, ya te digo, lo vamos a desarrollar más adelante en una clase, pero ya te voy anticipando algunas cosas. La Biblia, cuando se refiere a los ángeles, así como los que tú tienes en tu imagen mental, la Biblia casi siempre se explica para mostrarte que se está refiriendo a esos ángeles. Porque en realidad tú estás leyendo mensajeros, los mensajeros. ¿A qué mensajeros se refiere? La Biblia te lo explica. Normalmente va acompañado de alguna información extra, como los ángeles de Dios o los ángeles de los cielos. Casi siempre la Biblia te da la información para que sepas a qué ángeles se refiere. Por eso cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, no es a un ángel de los cielos o a un ángel de Dios, sino a un mensajero terrenal, en este caso al pastor. Yo ya os voy a mostrar que tú en tu Biblia lees a veces palabras y no sabes en el original qué palabra es. Muchas veces tú vas a leer en la Biblia que Juan el Bautista envió mensajeros. En el original dice ángeles. Juan el Bautista envió ángeles. Jesús a veces envió de sus discípulos, los envió como mensajeros, pero en el original dice Jesús envió ángeles. Pero el traductor se preocupó de, en lugar de poner ángel, poner mensajero para no crearte una confusión y que te pienses que ahí Juan el Bautista envió unos ángeles y fueron allí volando los ángeles. No. Se refería a sus propios discípulos, porque ángel significa mensajero y depende en qué contexto está la palabra ángel, tú sabes a qué tipo de ángel se refiere. Paco. Cambiamos la imagen de ángel como iluminada por la de cartero. Algo así, un mensajero. Dependiendo del contexto en el que aparezca la palabra ángel, sabremos a qué ángel se refiere. A ver, para ilustrarlo en castellano, tenemos palabras que significan diferentes cosas, pero es la misma palabra, ¿no? Si yo digo la vela, así sin más, tú no sabes a qué vela me estoy refiriendo. Pero si digo la vela, la estaba usando el barco para desplazarse con el viento, es la vela de un barco. Pero si digo la vela iluminaba la estancia, entonces es una vela de cera. Entonces, en el griego pasa así. Ángel significa mensajero. Y según el contexto en el que aparezca esa palabra, significará una cosa u otra. Se referirá a una persona o a otra. Los ángeles que se aparecieron cuando nació Jesús a los pastores, lo aclaran, ¿no? Que eran ángeles y que venían del cielo. Sí, los ángeles de Dios. Casi siempre que tú ves ángeles así, por ejemplo, a Jesús, en el Antiguo Testamento se le llama ángel. El ángel de Jehová. O sea, el mensajero de Jehová. Solamente Cristo tiene ese título. Puede haber mensajeros que Dios envía,
Pero el ángel de Jehová solo hay uno, que es Cristo, porque Él es el mensajero de Jehová. Nadie, ¿quién conoció la mente del Señor sino el Espíritu que mora en Él? O sea, ¿quién puede ser un mejor mensajero de Jehová que Jehová mismo? Porque ahí en Apocalipsis se habla de Cristo, el ángel de Jehová se intercala como Jehová mismo, o como el Señor, o como Dios, y todo eso está ahí entrelazado, ¿no? Y se percibe. Ya lo vamos a ir teniendo en cuenta, pero ves ya ampliando tu visión mental para cuando leas Apocalipsis. De hecho, los ángeles de los cielos en Apocalipsis casi que no aparecen. Aparecen muy poco. Casi todos los ángeles que aparecen en la Biblia no son los ángeles como tú te imaginabas. Son otros, que ya iremos viendo quiénes son. Bueno, estamos ya acabando. Me tomo 2 minutos y terminamos porque se nos hizo la hora. Vamos a intentar los martes ser puntuales para alabar al Señor, para orar y para poder desarrollar el estudio un poquito así ampliamente, porque si no os va a saber a muy poco, porque Apocalipsis tiene mucha enseñanza y al ser quizás una enseñanza relativamente nueva, pues os va a crear más expectativa, ¿no? Ahora Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el lugar al que van los muertos. El Cristo del Apocalipsis, Él ya sabe todas las cosas. No es el Hijo, no es el hombre, no es el que se despojó de su gloria. Ahora Cristo ya tiene todo poder, y aquí aparece en Apocalipsis así, con todo el poder, con toda su gloria. Cuando dice ahí, que lo hemos leído, las cosas que deben suceder pronto, en este versículo 1, fíjate que nos hemos quedado en el versículo 1 y no lo hemos desarrollado totalmente. De ahí que ahora ya vas comprendiendo que la otra vez nos tomemos 80 clases, unas 100 horas de estudio. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo se escribe Apocalipsis? Así vas teniendo datos. Año 95, 96. Juan es viejecito, anda ya ahí por sus 100 años. Está bien viejecito. Él está exiliado. Está en una isla que se llama Patmos. Todavía hoy en día existe esa isla, la isla de Patmos. El emperador romano Domiciano es el que ha exiliado a Juan a esa isla. 20 años antes, Nerón incendió Roma, antes de este momento en el que Juan está escribiendo. Los cristianos están siendo perseguidos ferozmente, y Juan, como cristiano, es llevado a la isla de Patmos como prisionero. Yo al principio, cuando me convertí y leí que Juan estaba en la isla de Patmos y tal, yo pensé, qué bonito, allí en la isla, sentado en una playa, debajo de una palmera, escribiendo el Apocalipsis. Yo me lo imaginé así muy idílico y tal. Después ya me enteré que no, que estaba prisionero allí. Los prisioneros en la isla de Patmos iban allí a sufrir, a pasarlo mal. Y Juan es un viejecito, es un anciano. Y él está en una isla. Los presos que entraban en esa isla llegaban con su ropa, con su calzado, y después de 30 años seguían con el mismo calzado y con la misma ropa que tenían el día que entraron. Comían lo que podían y les hacían trabajar forzadamente, y bueno, y todo lo que te puedas imaginar que es una prisión. Y en ese estado es cuando Juan tiene esa revelación y escribe Apocalipsis. O sea, quizás dices, no era el mejor escenario. O sea, yo me imagino a los escritores bíblicos pues escribiendo bien espirituales, en momentos muy en la montaña Moisés, en el Sinaí, y que fue allí Pablo arrebatado al tercer cielo. Y no, pero no todos los cristianos escribieron en momentos buenos de su vida. Daniel escribió en la deportación, lo habían castrado, era un eunuco, vivía en esclavitud, y él escribió el libro de Daniel. Juan escribió Apocalipsis siendo un prisionero, viejecito y sufriendo. Pero precisamente quizás cuando estamos débiles en la carne es cuando más espiritual somos. Cuando las cosas nos van bien, cuando tenemos abundancia en el mundo, cuando estamos ahí bien entretenidos y divertidos, es cuando más nos descuidamos de las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa cuando te viene la tribulación? Te agarras a Dios con todas tus fuerzas, ¿no? Tenemos que dejarlo aquí. Se nos ha hecho la hora.
Así que, si Dios quiere, el próximo martes seguimos en el versículo 1 de Apocalipsis. Nos despedimos con una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por este tiempo de estar juntos, de estudiar tu palabra. Parece que casi no nos ha dado tiempo a decir nada. Nos da la impresión de que ha sido tan corto este tiempo, pero es porque el Espíritu Santo nos está abriendo una dimensión, una expectativa muy grande, más grande de lo que pensábamos. Estamos empezando a ver cosas que no pensábamos que estuviesen ahí. Estamos empezando a contemplar un horizonte distinto al que ya sabíamos. Se está empezando a crear una expectativa en nuestra vida apasionante, sabiendo que las cosas que estaban ocultas, tú nos las estás revelando. El Espíritu Santo nos las está mostrando. El velo se está corriendo. Se está descubriendo lo que estaba oculto, Señor, y nuestros ojos están empezando a ver. Y lo que vemos nos gusta, Señor, porque nos vemos a tu lado en la eternidad. Porque vemos nuestra posición, una posición que no nos merecemos, una posición de honor que tú nos quieres dar, porque, como ya veremos ahí, tu palabra dice que nos has dado el sentarnos contigo en tu trono. ¿Y quiénes somos nosotros, Señor, para que nos des un puesto al lado tuyo en el trono? Por eso, Padre, cuando vemos tu grandeza y vemos nuestra pequeñez, pero a pesar de verlo inmerecedores que somos, y cómo tú nos haces merecedores, tú nos declaras justos, realmente en nuestras vidas se conmueve algo, se remueve en nuestro interior y nos estimula a seguir adelante, a esforzarnos más cada día, a querer ser los hijos que tú quieres que seamos. Por eso, Padre, bendícenos, bendice este tiempo de estudiar Apocalipsis. Qué bonito sería que hacia el final del estudio tú ya nos llevases contigo y la iglesia fuese arrebatada, pero no sabemos el día y la hora y quizás todavía queda tanto trabajo por hacer ahí. Por eso, levántanos, Señor, levanta tu iglesia, que tu iglesia se levante poderosamente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos del fin, para que el mundo crea en ti, para que el mundo vea que hay esperanza, que existe un camino, que el mundo pueda ver en nosotros la luz de Cristo. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí en esta noche. Ayúdales a perseverar, ayúdanos a ser constantes en la oración, en el estudio, en la comunión unos con otros, porque necesitamos ser la iglesia gloriosa que tú mereces en este tiempo. Bendice ahora el tiempo también de compañerismo, de comunión que estaremos ahí. Bendice los alimentos que vamos a tomar para que nos sean de provecho. Algunos hermanos sabemos que se tienen que marchar, bendícelos, acompáñalos a sus hogares, bendice a sus familias. Sabemos que algunos querían estar pero no han podido por algún impedimento. También bendícelos, Señor, y toca los corazones de aquellos que, pudiendo venir, han escogido hacer otra cosa. Gracias, Padre. Te pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.